Instituto Superior Tecnológico Japón. Carrera Administración de Empresas. Asignatura Economía. Nombre Carla Iwao. A continuación les voy a hablar sobre el modelo de gravedad. Recibe ese nombre por la similitud del modelo de gravedad de Newton, la cual se basa en la distancia y el tamaño físico entre dos objetos, específicamente en la teoría gravitacional universal. Comercio internacional. En el comercio internacional, esta teoría permite calcular el volumen del comercio entre dos países. Se usa para predecir si es viable o no entre ellos, basados en la distancia y el tamaño de sus economías. En este sentido, suele afirmar el flujo de comercio bilateral entre dos países relacionados en una forma directa, con el tamaño de sus economías, la distancia entre ambos, los tipos de cambio bilateral, las existencias de una frontera. Es una representación simplificada de las fuerzas de oferta y demanda que influyen en el comercio, en el que PIB, es decir, Producto Interno Bruto del país de origen, recoge la oferta y por otra parte, la renta del país del destino representa la demanda potencial. Volumen comercial. Está definido por una constante A, que es el volumen comercial natural o mínimo entre dos países. Este valor se puede multiplicar por PIB, es decir, Producto Interno Bruto obtenidos del ingreso del país local, por el PIB, Producto Interno Bruto del país extranjero. Esto lo dividimos para los países. Esta ha sido toda mi presentación. Gracias. Instituto Superior Tecnológico Japón. Carrera Administración de Empresas. Asignatura Economía. Nombre Carla Iwao. A continuación les voy a hablar sobre el modelo de gravedad. Recibe ese nombre por la similitud del modelo de gravedad de Newton, la cual se basa en la distancia y el tamaño físico entre dos objetos, específicamente en la teoría gravitacional universal. Comercio internacional. En el comercio internacional, esta teoría permite calcular el volumen del comercio entre dos países. Se usa para predecir si es viable o no entre ellos, basados en la distancia y el tamaño de sus economías. En este sentido, suele afirmar el flujo de comercio bilateral entre dos países relacionados en una forma directa, con el tamaño de sus economías, la distancia entre ambos, los tipos de cambio bilateral, las existencias de una frontera. Es una representación simplificada de las fuerzas de oferta y demanda que influyen en el comercio, en el que PIB, es decir, Producto Interno Bruto del país de origen, recoge la oferta y por otra parte, la renta del país del destino representa la demanda potencial. Volumen comercial. Está definido por una constante A, que es el volumen comercial natural o mínimo entre dos países. Este valor se puede multiplicar por PIB, es decir, Producto Interno Bruto obtenidos del ingreso del país local, por el PIB, Producto Interno Bruto del país extranjero. Esto lo dividimos para los países. Esta ha sido toda mi presentación. Gracias. Instituto Superior Tecnológico Japón. Carrera Administración de Empresas. Asignatura Economía. Nombre Carla Iwao. A continuación les voy a hablar sobre el modelo de gravedad. Recibe ese nombre por la similitud del modelo de gravedad de Newton, la cual se basa en la distancia y el tamaño físico entre dos objetos, específicamente en la teoría gravitacional universal. Comercio internacional. En el comercio internacional, esta teoría permite calcular el volumen del comercio entre dos países. Se usa para predecir si es viable o no entre ellos, basados en la distancia y el tamaño de sus economías. En este sentido, suele afirmar el flujo de comercio bilateral entre dos países relacionados en una forma directa,
con el tamaño de sus economías, la distancia entre ambos, los tipos de cambio bilateral, las existencias de una frontera. Es una representación simplificada de las fuerzas de oferta y demanda que influyen en el comercio, en el que PIB, es decir, Producto Interno Bruto del país de origen, recoge la oferta y por otra parte, la renta del país del destino representa la demanda potencial. Volumen comercial. Está definido por una constante A, que es el volumen comercial natural o mínimo entre dos países. Este valor se puede multiplicar por PIB, es decir, Producto Interno Bruto obtenidos del ingreso del país local, por el PIB, Producto Interno Bruto del país extranjero. Esto lo dividimos para los países. Esta ha sido toda mi presentación. Gracias.